paz del Señor sea con cada uno. Los invito a tener un momento de reflexión en la palabra de Dios. Jugar con plastilina, masa de sal u otro material similar, la verdad que es muy divertido, incluso para los grandes. Y en estos días de cuarentena, para muchos puede ser un buen pasatiempo. Es económico, fácil de conseguir o preparar y nos permite usar la imaginación y crear con nuestras propias manos. La plastilina es muy maleable. Con mucha facilidad podemos cambiarle de forma usando solo los dedos o con pequeños moldes. ¿Te has puesto a pensar que con mucha facilidad también podemos terminar siendo nosotros como la plastilina? ¿En qué sentido lo digo? Si no ponemos atención, si no somos cuidadosos o cautelosos, rápidamente terminamos amoldándonos a los tiempos que corren con sus modas y tendencias. Y esto no tiene que ver tan solo con el tipo de ropa que se usa o los colores más a gusto en cierta época. También se trata de modos de verse a sí mismos, de ver a la humanidad. Se trata de la manera de interpretar la existencia humana. Y en el fondo tiene que ver con cómo se percibe o entiende a Dios. Tiene que ver con la fe que se profesa. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, la cual encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, los primeros versículos escribió: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El apóstol nos hace recordar que hemos sido objetos de la misericordia de Dios. Aun cuando estábamos en pecados, Dios envió a su Hijo Jesucristo, el Señor, a quien habíamos ofendido y de quien nos habíamos distanciado o separado por causa del pecado, entregó a su Hijo amado para que haya reconciliación y paz entre nosotros y Él. Él nos tocó con su Espíritu Santo y nos unió a Cristo en su muerte al pecado, pero también en su resurrección, para que vivamos una vida nueva. Él mismo nos injertó al olivo bueno, usando la imagen que el mismo apóstol Pablo usa en el capítulo anterior. Siendo nosotros ramas del olivo silvestre, nos injertó en el olivo bueno. Es decir, nosotros, que no éramos parte de su pueblo escogido, hemos sido unidos a esa nación santa y se nos ha dado una esperanza gloriosa. Tomando en cuenta esa misericordia de Dios, esa iniciativa divina que nos ha buscado para sacarnos del camino de muerte, para hacernos instrumentos de justicia, de paz, de bien, es que el apóstol nos ruega fervorosamente que nos ofrezcamos como sacrificios vivos a Dios. En la antigüedad era común, también entre los israelitas, como sabemos, que se ofrecieran animales en sacrificio a Dios. Esos animales debían ser perfectos. Ahora, el sacrificio
es cada creyente viviendo en rectitud, en servicio amoroso y obediente para Dios y para los demás, valorando la salvación recibida y la herencia que aguarda. Entonces, es que teniendo en cuenta esto, es que el apóstol Pablo nos exhorta, nos insta para que no nos amoldemos al mundo actual o a esta era o a las modas y tendencias que sigue la gente que no conoce al Dios que se ha revelado en la Biblia. La plastilina se puede amoldar con una suave presión a cualquier forma. Puedo hacer una estrella, una luna, una flor, en fin. El apóstol nos hace prestar atención. No dejemos que nos presionen y así nos cambien para hacer lo que la mayoría hace y andar como todos andan. Cada uno cree en el Dios que se ha imaginado, cada uno se cree dueño y señor de su propia vida, así como artífice de su destino, cuando en realidad no podemos ni saber lo que será mañana. La gente se cree dueña de su propio cuerpo, así como autónomos, cuando en realidad somos y existimos porque Dios nos dio la vida y no podemos vivir sin Él y sin los demás. Se enseña muy fuertemente sobre la libertad de decisión hasta el punto de poder disponer sobre la vida por nacer, con muchos pretextos y argumentaciones. Y asimismo sobre la libertad sexual, cada uno quiere hacer como bien le parece y no se miden las consecuencias. Para la era actual los niños tienen muchos derechos que al final no se respetan, partiendo del derecho básico de tener un papá y una mamá que se respeten y amen y participen juntamente de la crianza de ellos. En fin, no se amolden a estas modas y tendencias que en apariencia traen libertad, placer, un mundo mejor, un mundo que traerá respeto. Seguramente traerá consigo un mundo distinto, pero no será mejor, porque este mundo está dominado por el pecado y el príncipe de la oscuridad, que se opone a Dios y a su obra bendita. Antes bien, dice el apóstol, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta expresión, sean transformados, en el idioma original en que escribió el apóstol es metamorfuste. De ahí nuestra palabra metamorfosis. Esto nos recuerda a la mariposa. La mariposa es un símbolo bello de la resurrección. Todos sabemos que ese insecto, antes de llegar a ser tan hermoso por sus alas coloridas, era una larva. Ese gusano, no deseado por los jardineros en las plantas ni atractivo a los ojos, pasa a ser crisálida y recién después una mariposa. Así también nosotros morimos a lo viejo o hemos muerto con Cristo al pecado por la acción del Espíritu Santo de Dios en el bautismo para vivir una vida nueva, una vida que es constante renovación y santificación por la obra del mismo Espíritu. La plastilina, por una leve presión, se amolda a infinidad de formas. Dios quiere hacer el proceso inverso en nosotros, de adentro hacia afuera. Él quiere cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir, de ser. Y esto ocurre cuando se oye la palabra de Dios y se medita en ella, para entender cómo quiere Dios que
me conduzca en esta situación particular en la que me encuentro. ¿Qué quiere Dios que yo crea? ¿Cómo desea Dios que yo honre su nombre en este lugar donde me ha puesto? Esto lleva incluida una promesa. Así podrán comprobar, dice el apóstol Pablo, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios? Es que tengamos vida eterna, que participemos con Cristo de su gloria y en su presencia, y no solo nosotros, sino muchos más que por nuestro vivir y nuestro testimonio puedan ser alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Dios nos dejará ver esto y alegrarnos para siempre, eternamente. Que así sea. Oramos. Señor, que en tu bondad entregaste a tu Hijo amado para darnos perdón y vida, transforma nuestra manera de pensar por la acción poderosa de tu Espíritu para que cambie nuestra manera de vivir y así podamos ser útiles a tus propósitos y finalmente veamos, contemplemos y disfrutemos tu obra completa. En nombre de Jesús. Amén. Como el barro en manos del alfarero, toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser